vamos a tener una conversación muy interesante con J. Jesús Lemus. Y le digo, ¿por qué J. Jesús? Pues así es el registro civil. J. Jesús Lemus, ¿cómo estás? Bien, bien, Lucero, muchas gracias. Bienvenido, qué bueno Gracias, que estás muy amable. aquí. Tú ya platicaste en alguna ocasión con Fernanda Familiar. Sí. Cuando salió esta primera entrega de Los Malditos. Sí. Los Malditos a secas, me imagino se llama. Y ahora entras al público a una propuesta nueva que se llama Los Malditos 2, El Último Infierno. Más historias negras desde Puente Grande. Exacto. Y cuando uno oye Puente Grande, sí siente un escalofrío claro, sí. en la columna vertebral, y yo creo que más que nadie, tú. Sí. Ahora te decía yo que no, desgraciadamente no terminé la lectura, pero tienes un gran oficio periodístico, Gracias. un gran oficio para escribir, te captura el libro gracias. desde tu prólogo, y cuando empiezas a hablar de Rafael Caro Quintero, del cual me llama muchísimo la atención la descripción que haces de Rafael Caro Quintero el día que anunciaron que salía libre, Sí. Lo que significó para ti el trato, aunque dices no era un trato muy, muy estrecho. No. Háblanos un poco de él. Sí, fíjate que comienzo el libro de El Último Infierno con el prólogo precisamente en alusión a Rafael Caro Quintero, porque creo que Rafael Caro Quintero fue de los presos de los que más me marcó dentro de la cárcel, en el sentido emocional. Porque Rafael Caro Quintero yo lo recordaba, como lo digo en alguna parte del libro, yo lo recordaba, la última vez que lo vi en la televisión, allá por el 80, no recuerdo, 85, 86, por ahí. Él era el narcotraficante melenudo, barbón, bigotón. Entonces, se me quedó impregnada esa imagen cuando lo vi en el noticiero, porque lo capturaron y yo estaba chico realmente, y escuché, yo cuándo iba a imaginar que lo iba a conocer en persona. Entonces, por eso yo creo que me impacta demasiado. Cuando llego a la cárcel, cuando me llevan a la cárcel y que me mandan al área de procesados, en el penal de Puente Grande, en el sector, era el módulo 1, sección 2B, y mi nivel de peligrosidad con el que me asignó el penal era elevadísimo, pues al grado tal de estar a un lado de Rafael Caro Quintero. Entonces, pues me impactó demasiado verlo, y yo tenía una idea, pues, de los narcos malos, o sea, agresivos, violentos, como los pintan los medios de comunicación. En base, pues, por supuesto, ¿no?, a muchas cosas que han pasado. O sea, no, tampoco es nada fortuito. Pero cuando conozco yo a Rafael Caro Quintero y lo veo con una sonrisa, y lo veo amable, lo veo muy atento, lo veo siempre dispuesto al diálogo. Se sumía mucho en sus pensamientos, pero a veces siempre dispuesto al diálogo, siempre dispuesto para dar consejo. Y que muchos en la cárcel le decían el tío, ¿no? Y porque era como el tío bueno, que daba el consejo y se acercaba, y era el que ponía siempre, era el árbitro para las diferencias hasta en los partos. Entonces, eso es a mí lo que me impacta demasiado de él. Por eso es que en el primer libro, Los Malditos, en la primera parte, pues no me puedo sustraer, y hablo de él y hago un retrato prácticamente de cómo es Rafael Caro Quintero, y por eso termino el libro Los Malditos con Rafael Caro Quintero cuando sale de Puente Grande y lo llevan al estatal de Puente Grande. Cuando me decido escribir este libro, es así como lo platico. Yo estaba haciendo la promoción del libro Los Malditos y me doy cuenta en agosto del 2013 que Rafael Caro Quintero estaba libre. Ay, me da mucho gusto. Me da mucho gusto, no por otra cosa, sino porque yo sabía de la alegría que podía tener el viejo para ese momento, de la alegría que él podía estar sintiendo por alcanzar la libertad. ¿Qué fueron, 23 años? 27. 27 años. 27 años de estar preso, casi 28. Entró tenía 30 y poquito, ¿no? Sí, y sale como que será Casi de 60. de casi 60 años. Ajá. Pero como él mismo decía, ya con el pelo cano, y él decía, y una vez me lo dijo, a mí nada más falta que el pelo se me ponga verde. Dice, porque se me puso de todos los colores. Y entonces era una forma de burlarse de sí mismo. Eso es lo que me impacta, y por eso comienzo con él la historia de Los Malditos, de cuando otra vez su libertad, paradójicamente, la libertad de él me vuelve a llevar otra vez a mí a la prisión, a recordar los días de la prisión, y es cuando comienzo, y es cuando decido escribir esta segunda parte de Los Malditos, que a diferencia de la primera, bueno, en el libro Los Malditos únicamente hago un retrato de palabras de los reos, cómo son los reos, y hago un trabajo meramente periodístico, con los cánones del periodismo, en una descripción personal, sin intervenir yo en el evento,
pero aquí en esta parte me alejo un poquito de la norma periodística, me alejo de la norma periodística y participo directamente en la historia. Aquí le presento yo al lector cómo sentí yo la cárcel. Y digo yo no porque... O sea, dejas de ser... te vuelves subjetivo. Sí. Te vuelves subjetivo. Exactamente. Totalmente. Me vuelvo subjetivo totalmente porque aquí dejo de ser un tanto imparcial, dejo de ser el gran observador, el que no interviene. Y aquí me agarro de la crónica, me agarro de ese recoveco literario para meterme un poquito en la historia. Oye, Jesús, ¿qué te parece si le recordamos a la gente que no haya tenido oportunidad de escucharte cuando platicaste con Fernanda Familiar en la ocasión anterior? ¿Por qué fuiste a dar a la cárcel tú? Sí, bueno, yo voy a dar a la cárcel porque en Michoacán, donde yo era periodista, yo tenía un periódico, yo tenía un medio, un diario, que con mis trabajos y mis esfuerzos lo sacaba todos los días. Era un periódico modesto de 24 páginas, monocromático, pero salía todos los días. Y desde ese medio yo estaba haciendo una serie de críticas al gobierno, entonces recién llegado de Felipe Calderón, por el 2006-2007. Recién llegado y con su guerra al narcotráfico, cuando él decide lanzarse a la lucha contra los narcotraficantes, contra el cártel de la familia concretamente. Y yo comienzo a tener información de que el cártel de la familia tenía nexos con algunas gentes muy cercanas a él. Incluso hay un video que, bueno, yo filtré una información, yo publico una información filtrada, de la familia, donde dice que tiene nexos con la hoy senadora Luisa María Calderón. Esa versión incluso la puede ratificar, la ratifica luego el mismo Servando Gómez Martínez Latuta. Y fue un escandalazo. Sí, en un video donde dice que la única que le pidió favores fue Luisa María Calderón Hinojosa. Bueno, yo publico eso. Y publico algunas relaciones, como por ejemplo del entonces del que fue luego gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, que hoy está preso, acusado precisamente de reunirse con Latuta. Y yo ya lo señalaba desde el 2007, cuando él era presidente del PRI. Pues son sus amigos, es la gente de Calderón. Yo comienzo a hacer este tipo de señalamientos. Yo me la creo de que México está entrando a una etapa de cambio y de ahí donde hay la libertad de expresión y donde puede hacer ciertas cosas, pero no es cierto. Viene un comandante de la Policía Ministerial de Guanajuato, del gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, panista muy cercano a Felipe Calderón, y me secuestra. Y de repente, después de 2 días de estar desaparecido, de estar en tortura, después de 3 días de tortura, aparezco ante un ministerio público acusado de lo que yo estaba señalando en el periódico, de narcotráfico, de ser parte de la familia michoacana. Y el Ministerio Público me crea un organigrama tan a modo que me deja en ese organigrama me deja en el segundo lugar de toda la familia. Es decir, primero Nazario Moreno, luego Jesús Lemos, luego Latuta y luego todos los jefes de plaza. Y eso es lo que vale para que me manden a Puente Grande. Porque yo estaba inicialmente me encarcelaron en la cárcel estatal de Guanajuato, en Puentecillas, pero desde ahí le fue incómodo también al gobernador porque Reporteros Sin Frontera comenzó a denunciar mi caso. Dijo que había un periodista preso acusado de narcotráfico y sin pruebas, que era todo lo que se ocupaba decir. Eso le fue incómodo, el gobernador no quiso broncas, ordena que me saquen y el juez a modo, Roberto Miranda creo que se llama, el juez a modo, él me ordena que me hagan un estudio criminológico y en ese estudio criminológico curiosamente salí como de reo de altísima peligrosidad y me llevan entonces a un penal de máxima seguridad. ¿Y cómo se manejó tu defensa? Pues mi defensa fue vulnerada, porque a mis abogados, los que me comenzaron a defender, los matan. Asesinaron a los 3 abogados que estaban llevando mi caso. Dijo el gobierno que había sido un ajuste de cuentas, porque eso es lo que dicen, cuando no pueden decir otra cosa. Entonces, lamentable, a mis abogados los asesinan. Me quedo sin abogados, nadie me quiso defender, nadie más. Nunca más nadie me quiso defender. Entonces yo me comencé a defender solo. Me comencé a defender con la ayuda, por supuesto, con la ayuda superficial, se puede decir, de lo que es el abogado de oficio. Y eso es lo que me lleva a mí a la cárcel. El Ministerio Público nunca presentó una sola prueba. Llevaba yo 2 años y meses de encarcelamiento sin ninguna sola prueba, sin que el Ministerio Público aportara ni una, nada, ni una prueba de lo que me acusaba de que yo era parte de la familia michoacana. Y es cuando yo le digo al juez que me dicte la sentencia. Y el juez me dicta la sentencia, pero condenatoriamente.
y dice que soy responsable de delitos de narcotráfico y delincuencia organizada y me dicta 20 años de prisión. 20 años. 20. Esa fue la sentencia original. Esa fue la sentencia de primera instancia. Es cuando dices en el libro que te comentaba yo que me llama la atención tu frase, cuando te dicen 20 años, viste, tú ya estabas, por supuesto. Estaba, sí. En el penal, viste que los muros se hacían más altos. Sentí literal que se hacían los muros que se elevaban varios metros hacia arriba. Eso fue un pensamiento, o si quieres, pues, que el suelo se me sumía. Sí. Entonces, eso fue lo que yo sentí, y eso hace que yo vaya a dar después al área de sentenciados, donde gran parte de las historias que recabo ahí son las que están en el libro del Último Infierno. Pero en ese proceso, llego al área de sentenciados, me comienzo a defender yo mismo con la ayuda de algunos presos, porque en la cárcel encontré, yo creo, los mejores abogados y a los mejores poetas. En la cárcel, aparte de los delitos por los que está alguien, ahí están los mejores poetas y los mejores abogados. Jesús, ¿qué hace una persona en tu circunstancia, obligado a pensar, pues ya me arruinaron la vida, pero voy a hacer algo para que no me la arruinen, ¿no? Sí. Estás en un ambiente abiertamente hostil, preso, como tú argumentas, de un acto gravísimo de venganza y de injusticia, y ¿cómo no te vuelves loco? Pues yo creo que, Lucero, ahí son las ganas de vivir. A mí me puede gustar todo a borbotones, pero lo que más me gusta es vivir. Entonces, dentro de la prisión yo sentía que me estaba muriendo. Los primeros días de encarcelamiento... ¿Te deprimiste, por ejemplo? Totalmente. ¿Comías? Lo que pasa es que ¿Dormías? No se comía, aunque no estuviera uno deprimido, porque en la cárcel no hay comida. O sea, es muy, muy raquítica. No se podía dormir porque me sacaban a mitad de la noche. ¿Fuiste víctima de tortura? Sí, sí, por supuesto, me sacaban a mitad de la noche a bañarme con un chorro de agua a presión, a golpearme con toletes y a hacerme rodar por el patio. Y los perros me ladrándome a centímetros de la cara. O sea, eso era de todos los días. Y no nada más para mí, para un grupo de presos que estábamos en ese sector de castigo. Entonces, ¿cómo hago? Me preguntas, yo te digo, pues es que fueron las ganas de vivir, de agarrarme de lo que más de lo que pudiera. Decía Rafael Caro Quintero, disculpa que lo cite, pero la verdad es que tiene una filosofía de vida dentro de la cárcel. Tenía una filosofía de vida dentro de la cárcel increíble. Decía que los presos, en la necesidad de subsistir y con la necesidad de salir de la cárcel, se podían agarrar hasta de un chorro de agua. Entonces mi chorro de agua realmente fue la escritura. Escribir todos los días, sentir que yo no era el criminal del que se hablaba en el expediente, porque si tú lees mi expediente, no, soy terrible. O sea, la tuta era mi subordinado. Eso lo maquinó y lo imaginó el Ministerio Público. Entonces, para salvarme de esa situación, yo siempre me sentí reportero, me sentí periodista. Ahora, no eras criminal, pero estabas rodeado de criminales de perfil impresionante. Sí. Y me da la impresión, en lo que alcancé a leer, quiero aclarar que es en lo que alcancé a leer, que de repente los humanizas demasiado. Lo que este país ha vivido a partir de la gran tragedia del narcotráfico y de la gran tragedia de la corrupción y de la colusión de muchas autoridades con el narcotráfico, pues sabemos que es una historia de sangre y de lágrimas y de pérdidas terribles, ¿no? Y de repente aquí hay personajes de los que hablas que dice uno, ay, qué tierno. Y no, yo creo que en ese sentido, ¿qué tan peligroso es perder la subjetividad? La objetividad. La objetividad. Yo aquí en este caso intento hacer un trabajo de lo que yo vi, de lo que yo sentí. Si a lo mejor yo hubiera estado presente, que qué bueno que no estuve presente en ninguna ejecución de las que hicieron, a lo mejor te hablaría de su crueldad y de su inhumanismo. Pero aquí creo que me correspondía decir la verdad como lo viví y como yo lo sentí. Es peligroso llevarle a una sociedad tan vulnerable como la nuestra, claro, a los medios de comunicación. Es peligroso llevarle a lo mejor la imagen de un criminal bueno. Pero yo apelo al sentido periodístico, primero. También apelo al criterio del lector, porque yo sé que no estoy vaciando algo en un cántaro vacío. Yo sé que estoy hablando, que este libro está dirigido a lectores con criterio,
con una formación profesional. De mínimo, calculo yo, por lo que se ha podido saber ahí en los estudios que han hecho de esto, de mercadotecnia, que podría ser el lector promedio con licenciatura hacia arriba. Ok. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que le estoy apostando. Me han dicho que si estoy haciendo apología del crimen con este libro. No, estoy haciendo apología de la verdad nada más, de lo que yo vi, de lo que yo viví y de lo que a mí me consta. Nos vamos a ir a una pausa en unos minutos, en 2 minutos, pero te quiero comentar lo siguiente. Al margen de eso, es un documento que contribuye, que da luz acerca de la historia de este país. Sí. Porque pues nuestra historia desgraciadamente está fundada en muchas mentiras, en muchas falsedades, en héroes que no existieron, en muchos inventos, en muchas complicidades, ¿no? Uh-huh. Desgraciadamente así es. Y un documento como este, escrito con el corazón, porque eso también es evidente, sí. Escrito con el corazón por alguien que sufrió muchísimo, porque debes haber sufrido muchísimo, sí. Y tu contacto con otras personas que también a lo mejor representan un asidero para uh-huh. ti en ese lugar. Tú tienes que sobrevivir, tienes que jugar el juego como te lo están imponiendo ahí. Claro. Y el instinto de supervivencia nos hace hacer cosas impresionantes. Claro. Y mi pregunta quedaría para la pausa que nos vamos a ir a continuación. Sí. De estos personajes, desfila también por ahí el Chapo, que sí. Bueno, fue muy, muy controvertido. De estos personajes, ¿qué tanto se da una especie, y voy a ojalá me entiendas la analogía, una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? Estoy en este lugar y estos cuates, esta bola de uh-huh. locos criminales, uh-huh. Que son padres, que son esposos, que son hijos, que son hermanos, que tienen hijos, pueden hacer que yo me mantenga con vida. Uh-huh. ¿Qué tanto se opera en el cerebro una posibilidad de vivir una especie de síndrome de el estar secuestrado? Sí. ¿No? No sé si me expliqué bien claro, mi intención. Sí. Nos vamos a ir a una pausa en ¿Qué tal, Fernanda? Estamos platicando con Jesús Lemus. Él es J. Jesús Lemus. Él es autor de Los Malditos 2, también de Los Malditos, ahora con Los Malditos 2, que acaba de salir, ¿verdad? Sí. Es El Último Infierno, y son más historias negras desde el penal de Puente Grande, el Chapo Guzmán, el Güero Palma, Caro Quintero, que continúas hablando de uh-huh. él, Vera Palestina, homicida del Gato Félix, La Rana, asesino de Posadas Ocampo, Armando Amezcua, rey de las anfetaminas, Sergio Villarreal, el Grande, Carlos Rosales, fundador de la familia, Orlando Magaña, el asesino de Tlalpan. Hablando con el periodista, escritor J. Jesús Lemus, autor de Los Malditos, que ahora trae esta nueva entrega, Los Malditos 2, El Último Infierno, y son historias negras desde el penal negro de Puente Grande. Y Jesús, me había yo quedado rápidamente en esta analogía que me permitía hacer en torno sí. a tu situación como sí. secuestrado adentro de un penal injustamente, y esta sensación de que estos compañeros claro. pues no sé cómo de cautiverio se vuelven un poco se pueda derivar un poco en un síndrome de Estocolmo por sobrevivir. Claro, yo pienso que sí puede haber un matiz de ese síndrome de Estocolmo, pero que te lo propicia de alguna forma la cárcel, la prisión, porque la prisión, desde el momento que uno llega a una cárcel federal, lo aíslan a uno de todos sus contactos. No hay forma de comunicarse al exterior, no hay forma de comunicarse con la familia, con los abogados, no hay forma de nada, simplemente. Y entonces, el hombre es un animal gregario. O sea, no podemos estar unos allá y otros acá. Solo no. No podemos estar solos. Entonces, aun cuando me pongan con el peor de los criminales, yo voy a asumir el rol de acercamiento con él para la sobrevivencia. Entonces, en ese concepto de que no podemos segregarnos, yo pienso que sí tiene que ver a lo mejor el síndrome de Estocolmo, porque para mí era la única sobrevivencia. Te voy a decir por qué. Te voy a contar por qué, Lucero. El caso, por ejemplo, de Humberto Rodríguez Bañuelos, el asesino del cardenal Posadas Ocampo. Uh-huh. A la imagen de la sociedad es el diablo. Mató un cardenal. Mató un cardenal, finalmente. Finalmente mató un cardenal. Estoy de acuerdo. Y más allá de entrar en el debate de lo que decíamos ahorita fuera del aire, ¿sí? Qué es el bien y qué es el mal, más allá de eso, él, con toda esa carga de maldad que pudo haber tenido al matar a un cardenal, un hombre de Dios, según la iglesia, ¿sí? Bueno,
Entonces, con toda esa carga, él a mí me dispensa una amistad y una protección que no la recibí de nadie. Él es el que me dice, a ver, no quiero que nadie toque a mi compita Lemos, porque es mi compa, y el que lo toque se les va a ver conmigo. Y entonces yo me volví como un protegido de Humberto Rodríguez Bañuelos. Y te voy a decir una cosa, que yo a Humberto Rodríguez Bañuelos, creo que de todos los presos, bueno, a él y a otro nada más, los consideré mis verdaderos amigos. Amigos al grado tal de sentir lo que es la amistad. Claro. No nada más el compañerismo, no nada más las condiciones o las circunstancias de coincidir en algo. Humberto Rodríguez yo siempre lo consideré dentro de la cárcel mi amigo. Y llegamos a tener un afecto de cariño. Es que es muy importante, si no te mueres. Sí. Así. Por eso tan te digo, fácil como eso. es que más allá de síndromes, de clasificaciones psicológicas, yo creo que aquí debemos de ver más bien como algo sociológico, algo social, Sí. como el sentir, no somos gregarios, no podemos estar solos. Y estábamos, queridos escuchas, y le decía yo aquí a Jesús que yo podría platicar con él 3 horas o 4 o 5, porque salen 1000 temas en torno a esto, Sí. ¿no? En torno a lo que contiene Los Malditos, El Último Infierno, Los Malditos 2, El Último Infierno, y las historias que alcancé a leer, y en torno al mal, en torno a qué nos hace, si es una fuerza intrínseca del ser humano, si es la sociedad la que entra en un proceso de descomposición y genera estas figuras, o favorece, o hay un problema genético, o qué rayos pasa en el ser humano que llega a esos límites de crueldad, que a su vez es a los que es sometido adentro del penal. Sí. ¿No? Porque tú haces una descripción de una tortura Sí. al grande, Sí. y es impresionante lo que platicas. No, A mí sí. se me revolvió el estómago. Sí, lo ¿no? medio matan. Lo medio matan. Es su novatada, por decirlo bonito. Sí. ¿No? La entrada a la cárcel, que es una tradición, yo creo que de todos los penales importantes del mundo. Sí. No sé si conoces la película esta de Shawshank Redemption, una película, Sueños de Fuga se llama en español. No Te la recomiendo. Es una película de un Ah, no, sujeto. sí, ya, es ya. una película impresionante. Sí, sí. Yo creo que es de las películas de tema carcelario Ajá. más importantes que se han hecho. Y es Sí. una novela de Stephen King. Sí, pero, sí. ahí le hacen su novatada, por supuesto. Ujú. Sí, sí. Pero no se acerca a lo que este hombre vive. No, por supuesto que no. Y creo que me quedo corto a veces en la descripción que hago de la golpiza que le ponen al grande. Y después viene la corrupción. Y se vuelve Juan Camaney. El amo y señor de... Se vuelve del el penal. amo. Sí, el grande llega a tener el control del penal de Puente Grande. Bueno, debemos de partir de un señalamiento que él hace muy importante en toda la historia que cuenta, que él era amigo personal del presidente de la República. Desde ahí partimos. Entonces, Que era Felipe Calderón. Felipe Calderón, exactamente. Él se dice amigo personal de Felipe Calderón y de otros funcionarios públicos. Incluso algunos había senadores. una cuestión ahí de Familiar. cierta familiar, ¿no? De Ese es parentescos. familiar con el que el senador Anaya, Sí. que fue senador Anaya. Entonces, él mismo se decía, y lo demostraba dentro de la cárcel. Te voy a decir por qué, Lucero, porque llegamos a ver todos, y ahí están todos los presos que pueden dar testimonio. Si alguien quiere investigar, si el gobierno tiene voluntad de investigar, puede ir a preguntar cómo se paralizaba la cárcel federal de Puente Grande cuando el grande salía de su celda o lo sacaban de su celda para hacer una llamada telefónica, para ir al servicio médico, o para ir a ver a sus abogados, o a ir al juzgado, o a la visita familiar. Todos los demás presos dejábamos de tener actividades. Va a pasar el Santísimo. Sí, va a Se ha pasar. dicho con todo respeto, pero... Sí. Así cuando yo era chica en la escuela, de repente oías campanitas, va a pasar el Santísimo. Sí. Y nos hincábamos todas Sí. inmediatamente, ¿no? Lo Claro. digo con respeto, pero Sí. es una comparación, ¿no? Sí, y así lo hacía él. Entonces todo se paraba y nadie podía tener. Cuando él salía cuando lo llevaban al comedor, de su celda al comedor, nadie podía salir al comedor. Entonces todo estaba parado. Ese era el malestar, y se ganó pues la animadversión de todos los presos con ese tipo de comportamiento. Te digo, y él blofeaba, y él lo decía a los 4 vientos de su amistad con Felipe Calderón. Él días antes él ya estaba pensando. Pues de que algún decía, lado venía un trato especial. Eso es un hecho, ¿no? Claro. Ahora, hablando de tratos especiales, y nos quedan 3 minutos, tenemos que hacer que nos rindan. ¿Cómo fue? ¿Llegaste a tener contacto con el Chapo? No, él ya se había ido cuando yo estuve. Pero lo que mencionas aquí, por ejemplo... Cuento las historias en base a narraciones de los que fueron sus escoltas en aquel tiempo, de gentes que fueron sus compañeros de celda. Son las historias que cuento. Ok. ¿Llegaste a pensar en suicidarte? Sí, todos los días. Cuando estaba los primeros 6 meses de prisión,
cuando me asignaron a la cárcel, al área de segregación en el centro de observación y clasificación, todos los días pensaba, porque no había nada, estaba desnudo, en una celda de 2x3, con nada a mi alcance. Y las golpizas de la medianoche que venían todos los días. Y me sacaban a veces a terapia psicológica, y la psicóloga me invitaba a que me suicidara para que no fuera una vergüenza para mi familia. Ahora, este es un libro editado por Grijalbo. Sí. Y de alguna forma, o sea, el libro es interesantísimo, créanme, es ampliamente recomendable. Gracias. Lo que yo he podido ver, continuaré mi lectura. Me encantaría poder volver a platicar contigo. Claro que sí, con mucho gusto. Me gustaría muchísimo volver a platicar, porque este asunto del mal es muy importante para Sí. la época moderna. Sí. Bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Pero yo sí creo que somos malos. Sí. Yo sí creo que traemos Tenemos algo. La caverna nos persigue. Sí, No, sí, por supuesto. no lo podemos evitar. Claro. Yo lo que quisiera es preguntarte si has recibido amenazas a partir de estas publicaciones. Sí, sí he recibido amenazas. Yo estoy desplazado. Soy de Michoacán. Actualmente estoy desplazado. No puedo estar por allá, por aquellas tierras. No puedo estar en ninguna parte porque tengo amenazas que me llegan de distintos medios que aseguran que me van a matar. Esto que ha representado para tu familia. Esto es una forma de sanación. Sí. Pero toda tu experiencia y que ahora busques sanar tu alma, tu mente, tu cuerpo, escribiéndolo, ¿qué ha representado para la familia? Pues ha sido algo muy difícil. Ha sido muy difícil para la gente que ha estado cerca de mí. Porque el solo hecho del desarraigo de mi región, el estar a la distancia, por ejemplo, de mis hermanos, mis hermanas, mi madre, toda la familia, estar lejos, me ha dolido. Me ha dolido, pero es como decían en la cárcel, la ley de las compensaciones de la que practicaba la rana. La rana decía, en la cárcel se queda uno ciego, pero se le agudiza el oído. Igual, aquí a lo mejor me estoy sanando, o a lo mejor en un momento perdí lo que era mi familia, y esto de alguna forma pues me está ayudando a sanar. Oye, para cerrar esta conversación, dinos la frase que esta del pañal, que es la acuerdas de memoria, sí, ¿no? filosófica, ¿no? Es una frase, escuchen por favor. Filosófica, cuando Rafael Caro Quintero no hacía juicios. Una vez le pregunté que por qué no hacía juicios a priori sobre los demás reos, y él me decía que porque no era Dios, y porque además cada quien sabía lo que traía en el pañal. Él decía qué tan cagado está el pañal. Claro. Entonces, esa filosofía de Rafael Caro Quintero, digo, es para toda la vida, ¿eh? Pues Jesús Lemus, autor de Los Malditos Dos, El Último Infierno, Más Historias Negras desde Puente Grande, ampliamente recomendable este libro. Muchas gracias por estar con nosotros.